Y en la traducción contamos también con la aportación de Lepsi, de traer a don Douglas Navarro. Así que un aplauso. Bonjour, d'abord, je m'excuse de ne pas bien comprendre l'espagnol, et donc je serai donc traduit par Douglas. Pido disculpas por entender poco el castellano y dice que soy yo el que va a ayudar con la traducción del francés. Je tiens à remercier vraiment la direction de la UNA de m'inviter à faire cette conférence. Quiere agradecer a la dirección de la UNA que lo invitó para hacer esta conferencia. Et c'est la première fois que je commence une conférence en ayant une introduction, La vie en rose d'Edith Piaf, avant. Sí. Es la primera vez que tiene la oportunidad de empezar una conferencia con la introducción musical, en particular con La vida en rosa de Edith Piaf. Je vais faire 2 conférences en une. Va a ser 2 conferencias en una. Cela sera très très rapide. La primera será muy rápida. Mais je laisserai les PowerPoint à la direction de la UNA. Va a dejar el material a la dirección de la UNA por si lo quieren ver. Et comme ça, vous pourrez après tranquillement les regarder. Si podrán verlo tranquilamente después. Très rapide, de manière à nous laisser du temps de discuter après, d'échanger entre nous. Hacerlo rápido para que tengamos oportunidad de hablar entre nosotros después. La première, c'est sur la présentation de l'INSA et Amerinsa en particulier. La primera es la presentación del INSA y en particular de Amerinsa, es decir, la parte que corresponde a América Latina. Je vais faire ça en 10-15 minutes. Va a hacerlo en 15 minutos. Puis après, j'enchaînerai sur une présentation sur l'enseignement des mathématiques. Y después va a encadenar con una presentación sobre la enseñanza de las matemáticas en ese contexto. Sur les finalités, sur les objectifs de la formation mathématique en école d'ingénieur. Sobre la intención, los objetivos de la formación matemática en una escuela de ingenieros. Escuela de ingenieros en Francia significa que es una universidad que solamente da carreras de ingeniería. Universidad 100%. Alors, INSA, Institut National des Sciences Appliquées. INSA, Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas. Nous sommes un établissement public, comme la UNA. Es un establecimiento público como la Universidad Nacional. Il y a 7 INSA en France. Hay 7 institutos en Francia. L'INSA Lyon, d'où je viens, la plus importante et la plus ancienne. El Lyon, de donde viene, que es el más importante, el más antiguo. Il y a 40% des étudiants qui sont sur Lyon. 40% de los estudiantes de los INSA están en Lyon. Et les autres répartis tout autour de la France. Los otros repartidos en el resto de la Francia. Nous sommes la plus grosse école d'ingénieurs française. Ellos son la más grande escuela de ingenieros de Francia. Nous formons 12% des ingénieurs en France. Ellos forman el 12% de los ingenieros franceses. Et comme nous le verrons, nous avons quasiment toutes les spécialités d'ingénierie. Y ellos tienen prácticamente todas las especialidades de ingeniería que existen. Quelques chiffres. Algunas cifras. Nous sommes une école très féminine. Es una escuela muy femenina. Tiene muchas muchachas. 42% de nos étudiants sont des filles. 42% son muchachas. Nous ne sélectionnons pas sur des critères d'argent. Nous prenons les meilleurs étudiants. Nous avons un tiers de boursiers. Ellos no escogen los estudiantes por tener dinero, ellos escogen por calidades. Un 33% de los estudiantes son becados. Et comme nous le verrons, nous sommes une école très internationale avec un tiers d'étrangers. Y son una escuela muy internacional, un tercio de la población extranjera. Plus précisément, je vais vous parler de l'INSA Lyon. Más precisamente nos va a contar del INSA Lyon, propiamente. Nous avons 6300 étudiants au total. Tiene 6.300 estudiantes en total. Nous délivrons 1000 diplômes d'ingénieurs par an. Ellos dan 1000 diplomas de ingeniero por año. C'est 5 ans d'études après le bachillerato. Son 5 años de estudios después del bachillerato. Et des autres étudiants, ce sont des étudiants qui sont en doctorat, 3 ans après. Y los otros son estudiantes que están haciendo el doctorado, que son 3 años además del título de ingeniero. Les études durent 5 ans donc après le baccalauréat.
título de ingeniero son 5 años. Il y a d'abord 2 ans de tronc commun pour tous les étudiants. De esos 5 años, los 2 primeros son un tronco común para todos los estudiantes. Et contrairement à la UNA, les élèves choisissent leur spécialité quand ils rentrent en 3e année. A diferencia de la UNA, los estudiantes escogen la disciplina de ingeniería que se van a graduar en el tercer año. Et au bout donc des 5 ans, il y a le titre d'ingénieur de l'INSA Al terminar los 5 años es que se obtiene el título de ingeniero de INSA. qui donne automatiquement le grade de master européen. Se da automáticamente el título de maestría europea, el nivel de maestría europea. Avec ce titre d'ingénieur, vous pouvez travailler dans toute l'Europe Con ese título usted puede trabajar en toda Europa. et dans beaucoup de pays. Le titre d'ingénieur de Lyon est même reconnu aux États-Unis. Y en muchos otros países, de hecho, es reconocido en los Estados Unidos. Et si vous voulez continuer à faire une thèse de doctorat en Europe, avec le master, vous pouvez aller partout en Europe, continuer vos études. Con ese título de ingeniero se puede ir a hacer los estudios posteriores de doctorado en cualquier país de Europa. Comme je vous l'ai dit, nous sommes une école très internationale. Ellos son una universidad muy internacional. Nous sommes la seule école d'ingénieurs en France à recevoir des étudiants étrangers dès la première année dans des programmes spécifiques. Son la única en recibir estudiantes extranjeros desde el primer año. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est Amerinsa. Para nosotros, lo que nos interesa ahorita es Amerinsa, la filial de América Latina. Elle dure 2 années. Dura 2 años. Les objectifs de formation sont les mêmes que pour tous les étudiants, Los objetivos de formación son los mismos que para todos. mais il y a 50% de Français, 50% de Latinos. En Amerinsa está el 50% de americanos, de gente de América, y el 50% son franceses. À Lyon, nous avons 9 spécialités d'ingénierie, 9 carrières. Estas 9 son las carreras que ofrece el INSA de Lyon, las ingenierías que ofrece el INSA de Lyon. Je vous laisserai le PowerPoint où c'est indiqué tout cela. Mais Va a dejar el material, luego lo podrán ver. sur l'ensemble des INSA, nous avons quasiment toutes les spécialités qui sont enseignées en France. Los INSA en su conjunto ofrecen prácticamente todas las versiones, todas las ingenierías que se ofrecen en Francia. Pour vous, pour les étudiants latinos, il y a uniquement Lyon qui a la filière Amerinsa. Para los estudiantes de Latinoamérica, solamente el INSA de Lyon tiene la filial para Latinoamérica. Et pour les latinos, au bout des 2 ans d'Amerinsa, soit restent à Lyon dans une carrière qui est faite à Lyon, soit vont faire une carrière dans une autre INSA en fonction de leur vœu. Después de que terminan los 2 años de tronco común, los estudiantes de Amerinsa pueden quedarse en el INSA de Lyon si es que una de las carreras es la de su interés, pero si fuera otra pueden irse a otro INSA donde esté la carrera que desean. Nous avons en France, les écoles d'ingénieurs ont 2 objectifs. Las escuelas de ingenieros tienen 2 objetivos. À la fois, bien sûr, former des ingénieurs. Primero, formar ingenieros. Nous sommes aussi un centre de recherche très important. Pero también son un centro de investigación muy importante. Nous avons 23 centres de recherche. Tienen 23 centros de investigación, laboratorios. Et nous avons en plus de 300 thèses qui sont soutenues par an, thèses de doctorat. Tienen más de 300 tesis de doctorado que son revisadas cada año. Les points de recherche sont ici. Je passe rapidement. Et la recherche se fait surtout sur les matériaux, mécanique, énergie-environnement, télécommunications, biologie et santé. Estos son los temas principales de investigación sobre los que ellos trabajan. Los principales, no los únicos. Comme je vous l'ai indiqué, nous sommes une école très internationale. Como lo dijo, son una escuela muy internacional. Nous avons plus de 200 universités partenaires. 200 universités partenaires, avec des accords. Bueno. Ellos tienen convenio con 200 universidades en el mundo. Malheureusement, on n'a pas d'accord avec des universités du Costa Rica. Y desgraciadamente por ahora no tienen acuerdos con la Universidad de Costa Rica.
Et justement, cela fait partie de ma mission ici, de voir un petit peu comment on peut développer des coopérations. Justamente parte del interés de la visita es ver qué posibilidades hay de establecer un convenio de cooperación. De hecho, vamos a visitar TEC, 100% de nos élèves vont 6 mois ou 1 an à l'étranger. vamos, 100%, empezamos. tous. Todos los estudiantes tienen que hacer pasantías en el extranjero durante los 5 años de estudio. Je vais parler plus particulièrement de la filière Amerinsa. Va a hablar particularmente de la filial de Amerinsa. Nous recrutons avec les notes des 2 années précédentes. La selección de entrada de los estudiantes se hace con los expedientes de los 2 últimos años de enseñanza que recibieron. Comme je vous l'ai indiqué, au bout des 5 années d'études, il y a le titre d'ingénieur. Sí, después de los 5 primeros años se da el título de ingeniero, Qui donne donc automatiquement le grade de master. que da el grado de maestría europea. Sur la formation, vous aurez en Amerinsa 80% de sciences et 20% d'humanité. En la formación van a tener 80% de formación en ciencias y 20% de formación en humanidades. Entre autres des cours de civilisation européenne, civilisation latino-américaine et autres. Entre esos cursos de civilización europea, civilización americana. Ah zut. La principale difficulté des étudiants latinos, ce sont les mathématiques. La parte más difícil para los estudiantes que vienen de América Latina son las matemáticas. Je suis le professeur de mathématiques en filière Amerinsa. Él es profesor de matemática en la filial de Amerinsa. Je n'en dis pas plus maintenant, ça sera l'objectif de ma 2e conférence qui va suivre. Él no va a desarrollar en este momento ese tema, lo va a desarrollar después en otro momento. Sur le coût des études. Sobre el costo de los estudios, Nous sommes une école publique. es una escuela pública. Nous voulons les meilleurs étudiants, quelles que soient leurs ressources. Ellos desean los mejores estudiantes, no importa qué recursos tengan. La première année coûte environ 10 000 euros. El primer año cuesta aproximadamente 10 000. 10.000 euros. Mais ici, que l'on soit bien d'accord, c'est tout compris, y compris le logement, la nourriture, qui coûte très cher en France. Eso cubre absolutamente todo, incluyendo el alojamiento y la comida. Les étudiants sont logés sur le campus et les restaurants des étudiants sont sur le campus. Los estudiantes se alojan dentro del campus, los edificios de alojamiento están dentro del campus, como aquí. Y también la restauración, la comida, etc., dentro del campus. Et les années suivantes, c'est entre 7 000 et 8 300 euros suivant le statut. Los años siguientes, el costo es entre 7.200 y algo y 8.200 y algo. Donc le campus de l'INSA est situé sur Villeurbanne, mais qui touche Lyon. Hein. C'est un très grand campus scientifique. El campus está situado en un lugar que se llama Villa Urbana, toca el centro de Lyon, es un campus muy grande, ¿verdad? Completamente dedicado a la ciencia. Juste quelques éléments pour bien comprendre comment nous fonctionnons. Algunos elementos para comprender cómo es que funcionan ellos. Dans quasiment tous les classements des écoles d'ingénieurs, nous faisons partie des meilleures écoles françaises. Ya, en todas las clasificaciones de las escuelas de ingenieros, ellos están siempre entre los mejores. En informatique, par exemple, nous sommes la meilleure école française. En informática, por ejemplo, es claramente la mejor formación francesa. Cela ne provient pas que nous soyons des bons professeurs, cela provient que nous recrutons les meilleurs étudiants et que nous leur demandons beaucoup de travail. Este mérito no viene del hecho de que ellos sean los mejores profesores, viene del hecho de que ellos tienen los mejores estudiantes, que ellos los presionan para que... Une semaine de travail, en moyenne, c'est 30 heures de face à face, de cours. Una semana para un estudiante significa 30 horas de contacto. Et, Aquí son 16. et chaque jour, 2 à 3 heures de travail personnel supplémentaire. Cada día 2 o 3 horas de trabajo complementario.
voluntario por fuera de la playa. Mais nous avons une de très bonne ambiance de travail. Pero ellos tienen un muy buen ambiente de trabajo. Quasiment tous les étudiants de première année vivent ensemble. Casi todos los estudiantes de primer año viven juntos. Et nous jouons beaucoup sur l'entraide entre étudiants. ¿Perdón? Nous jouons beaucoup sur l'aide entre étudiants. Ellos enfatizan la importancia de la ayuda entre estudiantes. Et malgré la difficulté des études, à la fin de la première année, nous avons 10% d'échecs seulement. A pesar de la dificultad del nivel de la exigencia, ellos tienen solamente un 10% de fracaso en el primer año. Donc ici, le quart d'heure est passé. Donc je vais faire ma deuxième conférence. Bien, los 15 minutos ya se pasaron, va a pasar a la segunda conferencia. ¿Está bien? Mais si vous avez par la suite des questions, vous pourrez m'écrire par mail à mon adresse. Si después ustedes tienen inquietudes, consultas, pueden escribirle directamente a él. Pues esto va a quedar ahí. Et si vous pouvez écrire en espagnol, ce n'est pas gênant. Si solo pueden escribir en castellano, no hay problema. Donc, je répondrai à d'éventuelles questions tout à la fin. Ahora él va a responder preguntas cuando termine. Donc, comme je vous l'ai annoncé au départ, je vais maintenant vous présenter un petit peu les objectifs de l'enseignement des mathématiques en école d'ingénieur. Ahora va a pasar a presentar los objetivos de la formación matemática para la escuela de ingeniería. Ici, je ne vais pas faire la présentation totale qu'il y a dans ce PowerPoint. No va a ser toda la presentación, una parte. Je vais juste vous donner les éléments essentiels pour moi, Va solamente darnos los elementos esenciales, de manière à vous sensibiliser et faire réfléchir un petit peu à cet enseignement. de manera que se les haga pensar en este tema, en esta manera de enseñar. Toujours dans le but de pouvoir après discuter un moment avec vous. Siempre con la intención de poder discutir después un poco con ustedes. Je vous ai annoncé, la principale difficulté des latinos, quand ils rentrent en France, c'est l'enseignement des mathématiques. Como nos dijo hace un rato, la principal dificultad que enfrentan los latinos es la matemática. Ici, je vais être un peu caricatural pour faire bien comprendre. C'est que les objectifs de formation ne sont pas les mêmes. Él dice que, grosso modo, el problema es que los objetivos de formación no son los mismos. Cada quien se tiene lo que ellos quieren. En Amérique latine, les mathématiques sont faites surtout pour les outils mathématiques. En América Latina la formación se orienta más a la herramienta matemática, al procedimiento. En France, bien sûr, les outils mathématiques sont importants. En Francia, desde luego, las herramientas son importantes. Que ça La soit ejecución de cálculos. pour l'informatique, la mécanique, et les outils doivent être utilisés. Las herramientas deben estar disponibles, eso está claro, eso no se discute. Mais comme nous le verrons, il y a un autre objectif qui est encore plus important, Pero como veremos, hay otro objetivo que es todavía mucho más importante, c'est le développement du raisonnement et de la rigueur. es el desarrollo del razonamiento y del rigor. Les objectifs de formation étant différents, la formation est elle aussi différente. Como los objetivos de formación son diferentes, entonces la formación es diferente. La filière Amerinsa a été créée en 2000. La filial Amerinsa fue creada en el año 2000. ¿Ve? Et on m'a demandé si je voulais bien enseigner dans cette filière. Y a él le han consultado si quería enseñar ahí. Je ne connaissais pas l'Amérique latine. En ese momento no conocía la América Latina. J'ai commencé à faire mon cours classiquement. Él ha comenzado a hacer como lo hace normalmente. Et le cours en première année commence par du calcul différentiel. Y el curso de primer año empieza por cálculo diferencial. Je faisais mon cours en 2000 de calcul différentiel Él hacía el curso normal de cálculo diferencial en el año 2000 et je voyais que les élèves latinos ne comprenaient pas.
y él veía que los alumnos no entendían. Ce sont des bons étudiants, très intelligents, il n'y a aucun problème. Son de partida, los estudiantes son muy buenos, de muy buen nivel, muy inteligentes, Mais ils ne comprenaient pas ce que je leur disais. pero no comprendían lo que él decía. Ce n'était pas un problème de langue, hein. No es un problema de lenguaje, ¿no? Ici, juste pour vous montrer un exemple simple, Para mostrarles un ejemplo simple, quand nous parlons de la dérivée cuando hablamos de la dérivée d'une fonction, de una función, un étudiant français, quand ils arrivent à l'INSA, doit savoir expliquer d'où vient le lien entre la dérivée et les variations de la fonction. cuando un estudiante francés llega al INSA, él debería poder explicar la relación entre la derivada y la variación de la función. Il doit avoir compris comment cela fonctionne, compris la théorie. Debe haber entendido cómo funciona la teoría. Tandis qu'en Amérique latine, au Costa Rica, je ne connais pas, hein, mais en Amérique latine en général, c'est simplement des théorèmes qui sont donnés sans explication. Mientras que, recordemos, es lo que se espera en Francia. Mientras que en América Latina, por lo menos en otros países que conocen más, lo que se dan son teoremas sin entrar a ver cómo se desarrolla el teorema, y no solamente la utilidad. Si je peux résumer, un exercice en Amérique latine, c'est calculer. Pueden resumir diciendo que en América Latina un ejercicio es calculo. Tandis qu'en France, c'est démontrer. Mientras que en Francia es demostrar. Nous verrons des exemples dans 5 minutes. Veremos ejemplos. Donc, suite à ma découverte de cette différence, j'ai beaucoup travaillé avec le Mexique, Brésil, etc., dans différents pays. Cuando él se dio cuenta de esto, entonces trabajó mucho con estos países. Et pour être plus pratique, je vais vous donner des exemples avec une université où nous avons de très fortes collaborations. Y para ser más precisos, él nos va a dar ejemplos con una universidad con la que trabaja mucho. C'est une université mexicaine, une très bonne université, l'Université autonome de Nouvelle-Léon. Es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nous avons des doubles diplômes, nous échangeons régulièrement. Et en première année de l'INSA, en première année de l'université mexicaine, nous avons un chapitre sur les limites. En ambas instituciones hay un capítulo sobre límites. Ici, c'est un exemple du cours que je fais. Este es un ejemplo del curso que él hace. On leur donne la définition des limites en français, une définition précise, La definición precisa del límite en francés. mais surtout, nous donnons les définitions formelles avec les quantificateurs, les notations logiques d'une limite. Ellos dan la definición formal del límite. Et les théorèmes qui en découlent, Los teoremas que vienen de ahí, l'unicité de la limite, la unicidad del límite, le lien entre la limite et la continuité, la relación entre el límite y la continuidad, tous les théorèmes qui vont être utilisés vont être démontrés avec ces définitions. y todos los teoremas van a ser demostrados. Bien sûr, nous allons aussi leur dire comment on calcule en pratique des limites. Desde luego, también eso va a incluir la parte de calcular. Mais une nouvelle fois, la plupart des théorèmes vont être démontrés rigoureusement. Y la mayoría de los teoremas van a ser demostrados formalmente. Ici, c'est le même cours, limite, hein, mais vu côté mexicain. Esta otra es la versión mexicana. Il n'y a pas de démonstration. No hay demostraciones, Il y a juste une série de théorèmes qui intuitivement sont simples, mais qui ne sont pas démontrés. en el caso mexicano solamente hay una presentación de los teoremas que por encima parecen simples, pero que no son demostrados. Les élèves apprennent ces théorèmes, Los estudiantes se aprenden los teoremas et puis après, comme exercice, ils ont à calculer des dizaines de limites. y después como ejercicio lo que tienen que hacer es calcular límites. Mais à aucun moment, le professeur leur demande comment ils ont démontré, comment ils ont trouvé ces limites. On leur demande simplement le résultat.
Pero en ningún momento el profesor les va a pedir que justifiquen cómo llegaron a ese resultado. Lo que interesa es el resultado. Caso mexicano. Ici, une petite remarque. Lorsque je commence mon cours, en France, c'est au mois de septembre, je dis aux élèves la chose suivante. Cuando él comienza el curso en septiembre, él dice lo siguiente. Quand vous avez un exercice à faire, si votre réponse est juste mais non justifiée, Cuando ustedes tienen un ejercicio a hacer, si la respuesta que tienen es correcta, mais non justifiée, pero no justificada, si n'est pas rigoureux, si no es riguroso, vous aurez 0. entonces tendrán un 0. Si votre résultat est faux, Si el resultado está equivocado, parce qu'à un moment, vous avez fait une erreur de calcul, par exemple, por ejemplo, porque hayan cometido un error durante los cálculos, ça arrive à tout le monde, hein, 2 plus 2 égale 5, une erreur d'étourderie, ça arrive. errores que comete todo el mundo, ¿no? Sorpresas humanas. Votre résultat sera faux à la fin, El resultado estará equivocado al final, mais vous aurez une note qui va être en fonction de votre raisonnement. Pas en fonction du résultat, c'est le raisonnement qui va être noté. la nota que ellos van a recibir está en función del razonamiento que hayan dejado, no en función del resultado que encontraron. Donc ici, c'est toujours des exemples de problèmes mexicains. Sí, esto sigue siendo la lista de ejercicios de los mexicanos, ¿no? Hacer cálculos. Ici, hein, il y a 75 limites à calculer. Hay 75 límites a calcular. Et comme je vous le disais, ça c'est un exemple d'examen. L'examen est ici. Et pour répondre à l'examen, les élèves cochent simplement les cases sans aucune justification. À la question 1, la réponse c'est la B, à la question 2, c'est la D. Il n'y a pas de justification. C'est que le résultat qui est important. Esta es una muestra de un examen de estos muchachos mexicanos y lo único que ponen es marcar el resultado que corresponde a la pregunta, pero no tienen obligación de entregar ninguna justificación. Nous allons regarder maintenant des examens sur la même chose, hein, mais en France. Ahora vamos a ver el examen versión francesa. Ici, nous fonctionnons à l'INSA par semestre. En el INSA se trabaja por semestre. Les évaluations se font sans document, sans calculatrice, sans ordinateur, sans rien. Las evaluaciones se hacen sin computador, sin calculadora. Il y a 2 évaluations de 1h30. Hay 2 evaluaciones de hora y 30. Où il y a des exercices assez rapides. Donde hay ejercicios, algunos muy rápidos. L'élève qui a maîtrisé à peu près son cours peut se débrouiller. El estudiante que está bien preparado puede defenderse bien. Et à la fin du semestre, il y a une évaluation de 3 heures. Y al final del semestre hay una evaluación de 3 horas. Avec au minimum 1, voire 2 problèmes. Con al menos 2 o 3 problèmes. Et ici, vous avez un exemple de problème. Hay ejemplos de problemas. Le but, c'est de démontrer un théorème. El objetivo es demostrar teoremas. Bien sûr, les élèves sont guidés au fur et à mesure. El planteamiento los va llevando conforme van avanzando, los va guiando. Et si vous regardez, il y a beaucoup de questions, on leur demande de montrer que pour tout x, on a un résultat, montrer que l'on a ça, en déduire que l'on a ça. On demande des raisonnements et des calculs, les deux sont demandés. Durante el examen se demanda que existan razonamientos. Desde luego también se incluyen cálculos, pero muy en particular razonamientos. Et les questions se suivent. On ne peut pas faire cette question-là sans avoir compris les questions précédentes. Las preguntas se encadenan, de manera que uno no podría avanzar a las siguientes sin haber resuelto las anteriores. Bueno. Et que nous soyons bien d'accord, ce ne sont pas pour des élèves mathématiciens, c'est pour des élèves ingénierie. Que quede bien claro que esto no es enseñanza para estudiantes de matemáticas, para enseñanza de ingeniería.
Ici, c'est un exemple d'une évaluation de 1h30. Este es un ejemplo de una evaluación de 1 hora y 30. Là aussi, hein, vous avez démontré, en déduire, montrer, en déduire. Es la misma política, ¿no? Hay que demostrar, deducir. Deducir quiere decir justificar. Bien sûr, il y a des fois des questions de calcul. Desde luego, a veces hay cálculos que hacer. Effectuer la division, etc. Il y a les deux à la fois. Se preguntan las dos cosas a la vez. Et là, par exemple, dans cet exercice, il y a un petit théorème. Y aquí, por ejemplo, en este ejercicio hay un pequeño teorema. Pour une fonction de AB dans AB, croissante, alors il existe un C tel que f de C égale C. Le théorème est ici. Aquí, por ejemplo, hay un teorema que dice que si la función va del intervalo AB en el intervalo AB y es una función que es estrictamente creciente, entonces debe haber un punto C en el cual la función vale C. Et les élèves doivent démontrer ce théorème. Y los estudiantes deben demostrar ese teorema. Bien sûr, là aussi, on va les guider. Desde luego se les va a guiar. On va leur dire de démontrer une propriété sur un ensemble. Primero se les va a pedir que demuestren una propiedad sobre un conjunto. Puis après, faire un raisonnement par l'absurde. Y luego hacer un razonamiento por contradicción, decimos nosotros. Por Tout reducción al ça, absurdo. pour bien vous montrer la différence. Donc ici, c'est France, Mexique. Mais dans beaucoup de pays d'Amérique latine que je connais, Bolivie, Brésil, Argentine, etc., ces différences sont quasiment les mêmes. En este caso, esto es en México y en Bolivia, pero es muy común en América Latina este tipo de cosas. Et ici, c'est une dernière évaluation mexicaine que je vous montre, Ahora esto es de nuevo una evaluación mexicana, de première année, hein, d'une bonne école avec qui on travaille parfaitement bien. Vous avez que des questions indépendantes. En el caso de la evaluación mexicana, todas las preguntas son independientes. Ici, calculer la dérivée d'une fonction. Y calcular la derivada de una función. Ici, calculer l'équation de la tangente d'une autre fonction. En ese caso, calcular la ecuación de la recta tangente de esa función. Calculer ici la dérivée seconde d'une nouvelle fonction. Calcular la derivada segunda de esta función. Il ne s'agit que de calculs et de questions indépendantes. Es solamente preguntas de cálculo y son preguntas independientes. D'où vient cette différence? ¿De dónde viene esa diferencia? Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vais essayer de vous faire comprendre d'où cela peut venir. Con respecto a de dónde viene esa diferencia, no tenemos todo el tiempo para hacerlo, pero él va a intentar decirnos de dónde viene. Je vais surtout vous présenter, sur le côté français, comment l'enseignement a évolué. Va a presentar en el sistema francés cómo es que ha evolucionado el sistema francés. Donc nous sommes sur l'influence du système qu'on appelle de Bourbaki. El sistema francés está influenciado por Bourbaki. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il s'agit exactement. Él nos va a explicar un poco de qué se trata. Et en France, les mathématiques sont vues comme une science du raisonnement et de la rigueur. Las matemáticas son vistas como una ciencia de razonamiento y de rigor. Son application, que ça soit en ingénierie, mais aussi en économie, en géographie, etc., c'est secondaire. Pero la utilización en sí es un interés secundario. Alors, un des problèmes des mathématiques en France aussi, c'est que c'était un outil de sélection qui a été fait. Uno de los problemas en Francia es que ha sido utilizado como un mecanismo de selección. Je vais vous passer donc en 5 minutes, très rapidement, l'histoire de l'enseignement des mathématiques au XXe siècle. Nos va a pasar una presentación breve del desarrollo de la enseñanza de la matemática en Francia. Pour bien vous faire comprendre que ça n'a pas toujours été comme ça, que c'est quelque chose qui évolue. Para que se comprenda que nunca ha sido así, no siempre ha sido así, sino que es algo que ha evolucionado.
Avant 1902, en France, il y avait 3 systèmes d'enseignement secondaire. Desde esa fecha, en 1902, había 3 sistemas de formación en matemáticas. Qui étaient, je caricature pour faire passer le propos rapidement, en fonction des couches sociales. Estaban en realidad diseñadas en función de los estratos sociales. Il y avait les écoles conventionnelles qui étaient pour les classes défavorisées. Las escuelas convencionales eran para las clases sociales menos pudientes. Où il y avait l'enseignement des mathématiques assez basique. Donde se hacía una enseñanza de las matemáticas apenas básica. Pour les classes un peu plus favorisées socialement, c'était dans les collèges modernes. Para las clases medias, digamos, había en los colegios modernos, clases sociales mejor posicionadas. Là, les mathématiques étaient plus développées, mais toujours dans un côté très calculatoire, très outil mathématique. Aquí la enseñanza era de un mejor nivel, pero siempre todavía orientada a cálculo. Et pour l'élite de la France, les classes supérieures, les classes aisées, c'était les écoles primaires supérieures. Para las clases sociales más altas de Francia era el tercer nivel, las escuelas primarias superiores, la clase social más alta. Pour ces élèves qui venaient des classes favorisées, il y avait très très peu de mathématiques. Pas beaucoup de mathématiques pour les classes aisées. Para las clases menos favorecidas había muy poca matemática. Il y avait par contre beaucoup de philosophie, beaucoup de sciences humaines. Por el contrario, había mucha filosofía, muchas ciencias humanas, etc. Para las clases menos favorecidas. Le gouvernement de l'époque trouvait que ça fonctionnait mal, que le pays ne se développait pas comme il faut. Pero el gobierno encontraba que el mecanismo no funcionaba, que el país no se desarrollaba como tenía que ser. Ils ont fait une énorme réforme complète du système. Tuvieron que reformar completamente el sistema. Où dedans, ils ont arrêté ces 3 types d'écoles et ils ont fait un collège unique pour tout le monde. Quitaron esto y hicieron un diseño nuevo para todo el mundo, el mismo para todo el mundo. Et dans ces nouveaux collèges, donc les mêmes pour tous les élèves français, il y avait, à ce moment-là, ils ont mis beaucoup de mathématiques. En esa nueva reforma, en el nuevo colegio, metieron mucha matemática. Des mathématiques qui étaient toujours tournées côté outils, mais avec quand même un certain point de vue d'explication. Il n'y avait pas beaucoup de théorie, mais on commençait à expliquer les choses. Había siempre la parte de cálculo, pero se empezó a meter mucho énfasis en las explicaciones. Puis après, en Europe, il y a eu la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Y después en Europa vino la Primera Guerra Mundial, 1914-1917, por ahí. La France était dévastée. La Francia quedó devastada. Et beaucoup de gens, à l'époque, ont mis l'échec de la France au début de la guerre sur le fait que les élèves étaient mal formés. Mucha gente entonces entendió que el fracaso de Francia en la guerra tenía que ver con que los estudiantes no estaban bien formados. Ils ont accusé les mathématiques d'avoir pris trop de place par rapport aux sciences humaines. Oui. Y entonces acusaron a las matemáticas de haber tomado mucha importancia con respecto a las ciencias humanas. Entre les 2 guerres mondiales, le niveau mathématique a de nouveau baissé en France. Entre las 2 guerras mundiales, el nivel de matemáticas más bien bajó. De nouveau, donc les valeurs humaines, des humanités étaient très importantes. En ese momento, la importancia de las ciencias humanas era alta. Puis après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Después la Segunda Guerra Mundial. Là, il n'y a pas eu de réforme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais quelque chose d'important, beaucoup d'enseignants ont été tués pendant la guerre. Durante la Segunda Guerra Mundial no se hicieron reformas, pero muchos de los profesores, de los maestros, murieron en la guerra. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une énorme prise de conscience. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una fuerte toma de conciencia. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation s'est développée. Después de esto, la aviación se
desarrolló, les théories de cryptage de données s'est développée, la teoría de encriptación se desarrolló, la balistique, hein, les canons et autres se sont développés, la balística se desarrolló, avec donc beaucoup de mathématiques pour développer ces thèmes. usando mucha matemática. Il y a eu une commission internationale qui s'est créée pour changer cet enseignement. Hubo una comisión internacional que se hizo para hacer estos cambios. Et c'est suite à la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu cet énorme changement. Y esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, este cambio. Alors, on arrivait donc au système de ce qu'on appelle en France les mathématiques modernes. Entonces se llega a la reforma de la matemática, lo que se llamó la matemática moderna, Et ici, il y a eu une énorme incompréhension. y hubo una enorme incomprensión. Je vous ai parlé tout à l'heure de Bourbaki. Hemos hablado antes de Bourbaki, Alors, son nom exact, c'est Nicolas Bourbaki. nombre exacto Nicolás Bourbaki. Contrairement, alors, il y a eu toute une série d'ouvrages qui étaient écrits par Nicolas Bourbaki. Hubo toda una serie de libros que fueron escritos por Nicolás Bourbaki. Ça, c'est le premier tome, hein, Théorie des ensembles. Este es el primer tomo, la teoría de los conjuntos. C'était mon livre quand j'étais en première année. Fue su libro cuando él estuvo en primer año. Et ici, Nicolas Bourbaki n'a jamais existé. En realidad, Nicolás Bourbaki nunca existió. Pourtant, il y a toute une série d'ouvrages qui ont été écrits par Nicolas Bourbaki. Sin embargo, hay toda una serie de libros que fueron escritos sí, por Nicolás Bourbaki. C'est un ensemble de mathématiciens Era en realidad un conjunto de matemáticos. Escribían bajo el nombre, entre autres Dieudonné, qui se sont réunis. Leur objectif n'était pas la formation en mathématiques. Ce n'était pas ça. entre ellos Dieudonné. Dieudonné es un autor muy respetable en matemáticas. L'idée, c'était de refonder complètement les mathématiques. El interés no era las matemáticas por sí, el interés era reformar la formación matemática. C'est-à-dire, en partant de rien, il voulait recréer tout l'ensemble des mathématiques de manière très rigoureuse, très formelle. La intención de los libros es empezar de cero y hacer toda la construcción de las matemáticas de manera estricta, formal. Et de réunifier l'algèbre, la géométrie, les probabilités, tous les domaines des mathématiques sont réunifiés grâce à l'œuvre de Bourbaki. Y esta obra tiene la cualidad de que pudo reunir todas las disciplinas de la matemática y darles un sentido común, una base común, para que funcionen como un conjunto. C'était une œuvre gigantesque qui n'a malheureusement pas été complètement finie. Fue una obra gigantesca que desgraciadamente no fue completada. Une nouvelle fois, de mon avis, un travail exceptionnel, Desde el punto de vista de él, un trabajo excepcional, extrêmement rigoureux, extremadamente riguroso absolument pas pédagogique. y en absoluto pedagógico. Et malheureusement, la commission qui a fait les programmes après la Seconde Guerre mondiale s'est inspirée du modèle Bourbaki. Y desafortunadamente la comisión que hizo la reforma de la enseñanza de las matemáticas se inspiró completamente en la obra de Bourbaki. L'enseignement que moi j'ai eu, quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au collège de mathématiques, n'avait aucun aspect concret. Cuando él recibió la formación, en esa formación no tenía ningún aspecto concreto. J'ai fait de la géométrie sans jamais utiliser une règle et un compas. Cuando él hacía la geometría, no lo hacía de la manera tradicional con reglas y compases. Pour moi, Era más bien la versión matemática. une rotation dans l'espace, c'était une matrice d'ordre 3. Una rotación en el espacio, por ejemplo, era simplemente la multiplicación por una matriz. Donc, la mathématique avait perdu leur aspect concret et était devenue beaucoup trop théorique.
Se había ido un poco al otro extremo. La matemática había perdido el sentido familiar y se había ido a la parte. Donc cela a été un extrême. Eso fue un extremo. Moi, cela me convenait parfaitement et j'ai fini professeur de mathématiques. Y eso para él estuvo muy bien, yo profesor de matemáticas. Mais pour la majorité des élèves, ce n'était pas un bon système. Pero para la mayoría de los estudiantes pues, no era una buena manera. Maintenant, on est revenu à quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus équilibré entre la théorie et le concret. Ahora hemos vuelto a un sistema más equilibrado entre la teoría y la práctica. Avec les exemples de cours et d'exercices d'évaluation que je vous ai montrés. Como los ejemplos de evaluaciones que nos han mostrado un poco la teoría. L'évolution de l'enseignement des mathématiques en Amérique latine, je ne le connais pas. Él no conoce cómo evolucionó en América Latina la enseñanza. Mais souvent, j'entends des élèves que j'ai, ou quand je fais des conférences, des professeurs latinos, des étudiants latinos, qui me disent, mais pourquoi vous enseignez comme ça? Pero a menudo tiene la experiencia de trabajar con profesores o estudiantes latinos que le preguntan por qué ustedes lo hacen de esa manera. J'ai fait une enquête auprès des ingénieurs que nous formons à l'INSA Lyon. Él hizo una encuesta con los graduados que ellos obtienen como ingenieros. J'ai eu environ 1000 réponses d'ingénieurs en activité, qui travaillaient. Tuvo aproximadamente 1000 respuestas de ingenieros ya graduados que están trabajando. Parmi les questions, Entre las preguntas, dans votre école, l'enseignement des mathématiques était plutôt axé sur les mathématiques pures. en su escuela, en la enseñanza de las matemáticas, estaba acentuada sobre las matemáticas puras, o sea, no aplicadas. Primera pregunta. Il manquait des mathématiques appliquées dans votre formation. Faltaba matemática aplicada en su formación. Les mathématiques prenaient trop de place. La matemática tomaba demasiado lugar. Avec les calculatrices et les ordinateurs, il n'y avait pas ChatGPT à l'époque, la place de l'enseignement des mathématiques doit diminuer. Pregunta, con las calculadoras y los ordenadores, la enseñanza de las matemáticas debería disminuir. Pregunta. Les élèves parfois me disent il y a trop de démonstrations. Français et latino, il y a trop de démonstrations. A menudo los estudiantes latinos o franceses le dicen que hay demasiadas demostraciones. Demandez aux ingénieurs, les démonstrations doivent être enseignées dans un cours de mathématiques. Le pregunta a estos ingenieros si las demostraciones deben hacerse en los cursos de matemáticas, formación de ingenieros. Je ne vais pas ici vous donner tous les résultats, mais simplement quelques exemples. Él no nos va a dar todos los resultados, pero algunos ejemplos de esos resultados. Recuerden que la encuesta es a personas que ya son ingenieros en ejercicio, del INSE. À la question, la manière de penser, raisonnement, abstraction, rigueur, développée dans la formation de mathématiques en école d'ingénieur, est utile dans votre vie professionnelle. La primera pregunta es si la formación que recibieron en matemática, si es útil en su vida profesional. Útil directamente. Ici, c'est oui, là, c'est non. L'immense majorité des ingénieurs que nous formons utilisent la manière de penser, le raisonnement et la rigueur. Aquí la respuesta c'est oui. Les oui, c'est là. Oui, là, c'est oui. Là, c'est oui, là, c'est non. Aquí la respuesta es que sí, acá la respuesta es que no. ¿De acuerdo? Les démonstrations doivent être enseignées dans un cours de mathématiques. Oui, non. Donc les ingénieurs demandent à ce qu'on conserve les démonstrations. Entonces, lo que se enfatiza ahora es que los ingenieros piden que se mantenga la enseñanza de las demostraciones, habiendo contestado que no la utilizan. Sí, hay que comprender bien, etc. Parmi les autres questions qu'il y avait, c'était est-ce que vous utilisez l'outil mathématique dans votre vie professionnelle? Sí, entre las preguntas que se habían visto está de si ellos utilizan la herramienta matemática en su vida profesional. L'immense majorité des ingénieurs, 80%, ont répondu non, ils n'utilisent pas l'outil. La mayoría, más de 80%, responden que no.
Si on leur demande de résoudre une équation différentielle, après 15 ans d'activité, ils ont oublié comment on résout l'équation différentielle. Si uno les pide que resuelvan una ecuación diferencial después de 15 años de haber salido, ya no se acuerdan. Mais ça, c'est pas important. Pero eso no es importante. S'ils ont besoin de la solution d'une équation différentielle, les ordinateurs pourront leur donner des solutions possibles. En particular, con los ordenadores, con las computadoras, ellos pueden obtener la respuesta a la ecuación diferencial. Avec toujours un regard critique sur ce que répond un ordinateur. Pero eso sí, teniendo muy claro que deben estar por encima del ordenador, ¿no? De la máquina. O sea, poderse tener una opinión crítica sobre la respuesta que están recibiendo. Donc ce n'est pas l'outil mathématique le plus important, c'est le développement du raisonnement qui est plus important pour les ingénieurs que nous formons. Lo que no es tan importante es el desarrollo de las herramientas, del cálculo, ¿de acuerdo? Sino que lo que realmente es importante es la formación del razonamiento para ingenieros. Bueno, recuerda que son matemáticos. Juste pour finir cette présentation générale et que nous ayons un peu de temps pour échanger, je vais vous présenter une collaboration que nous avons eue avec la EMI. Ahora nos va a presentar una pequeña reseña de una colaboración que han tenido con la Escuela Militar de Ingeniería. C'est une école en Bolivie. En Bolivia. Nous avons un double diplôme et ils nous envoient des élèves boliviens en première année en Amerinsa. Ellos tienen un convenio, ¿verdad? Entonces tienen un diploma doble. ¿Conocen la idea de un diploma doble? Se hace una carrera, pero recibe dos diplomas de dos universidades. Bueno, y las dos universidades se han puesto de acuerdo. La Universidad de Bolivia les manda a estudiantes de primer año. Pour qu'il y ait un maximum de réussite, un enseignant de l'INSA allait 2 mois en Bolivie pour préparer les étudiants à venir en France, en mathématiques. Para que las cosas salgan bien, para mejorar las posibilidades de éxito, antes de que los estudiantes vayan a Francia, primero ellos mandan un profesor de matemáticas a Bolivia a que los prepare. Et Antes de ir. je vais vous montrer ce qu'il leur disait au premier cours. Vamos a mostrarnos lo que les dicen en el primer curso. Pourquoi cette préparation en mathématiques? C'est pour la capacité d'apprendre rapidement. ¿Para qué la formación matemática? Bueno, primero para mejorar la capacidad de aprender rápidamente. Nous avons beaucoup d'heures de cours, 30 heures de cours par semaine, à un rythme très soutenu. Ellos tienen más de 30 horas por semana de trabajo. El ritmo es muy intenso. Développer le travail en autonomie. Importante desarrollar el trabajo autónomo. Tout ne vient pas du professeur, il faut que l'élève soit critique et pose des questions, avance aussi. Las cosas no deben suponerse que vienen del profesor. Hay que desarrollar la idea de que el estudiante debe ser crítico, debe avanzar por sí mismo. De travailler en équipe, c'est important de ne pas être seul. Quand on a une difficulté, de demander à d'autres, travailler ensemble. Se da importancia al trabajo en equipo, ¿verdad? De trabajar de manera cooperativa, de demandar al compañero, etcétera, de apoyar al compañero. Développer la volonté, ténacité et solide psychologiquement. Se trata de desarrollar la voluntad, la solidez psicológica, etc. Savoir raisonner correctement. Saber razonar correctamente. Ce que je vous disais, un résultat juste sans raisonnement, c'est 0. Lo que decía, de un resultado exacto, sin razonamiento que lo apoye, no vale nada, vale 0. Savoir le rédiger correctement. Saberlo redactar correctamente, solo tenerlo, además hay que saber escribirlo. Mettre exactement les bons arguments et le bon raisonnement. Poner exactamente el buen razonamiento, los buenos argumentos. Typiquement, c'est pour les latinos, quand je leur demande « Est-ce que tu as compris ?» Ils disent toujours oui. Il faut savoir dire « Je ne sais pas ». Para los latinos en particular, cuando les preguntan si comprendieron, ellos siempre contestan que sí, pero que no, que es importante saber decir no, no comprendí.
Un calcul doit toujours être justifié. Un cálculo siempre debe ser justificado. Savoir adapter ses méthodes de travail. Hay que saber adaptar el método de trabajo. Travailler de bonne manière, c'est pas la quantité de travail, c'est la qualité du travail qui est importante. Trabajar bien no se mide en la cantidad, se mide en la calidad. Savoir accepter les critiques. Saber aceptar las críticas. Donc développer, je passe rapidement les différentes compétences, mais tout ça pour vous montrer que le collègue qui enseignait à ses étudiants boliviens, il ne leur demandait pas de savoir calculer, il leur demandait de savoir travailler et raisonner. Entonces, los colegas que trabajan en Bolivia, que van a Bolivia a hacer estos cursos de matemática, deben enseñarle a los estudiantes a trabajar. O sea, se trata sobre todo de enseñarles a trabajar. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai passé beaucoup de diapositives pour finir dans le temps. Se apuró a pasar las diapositivas para poder terminar a tiempo. Mais je laisserai une nouvelle fois les 2 diaporamas à la direction de la UNA. Pero él va a dejar todo el material a la una para que lo puedan ver con calma, si es el caso. Et vous pouvez me contacter, étudiants, enseignants, à cette adresse mail. Ustedes pueden contactarlo, ya sea que sean estudiantes o profesores, pueden contactarlo a esa dirección. Que ça soit pour suivre des études à l'INSA ou que ça soit pour discuter sur l'enseignement des mathématiques. Ya sea porque quieran ir a estudiar al INSA o porque quieran hablar sobre la enseñanza de las matemáticas. Et donc maintenant, il nous reste une demi-heure, je ne sais pas, enfin, c'est 3h15 pour échanger, discuter. A partir de ahora tenemos 30 a 40 minutos para discutir, hablar, ver inquietudes que ustedes tengan. Bueno, entonces se abre el espacio. Hay algo que no se comprendió, un término que se usó que Vous pouvez être d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Ça, c'est mon point de vue, mais vous pouvez avoir des points de vue différents, demander des compléments, allez-y. Ustedes pueden tener puntos de vista diferentes, no se preocupen, se vale exponerlos, plantearlos. Comme c'était marqué, j'accepte la critique. Las clases son en francés. El nivel que se pide de entrada es A2. No es demasiado, pero sí ya hay que llevar un cierto nivel de francés. Pero esto se puede resolver aquí en Costa Rica. Hay que tomar en cuenta que el año escolar empieza en septiembre. Por ejemplo, usted puede terminar su 5º año y prepararse de enero a septiembre en francés, ¿verdad? Para que ya las cosas funcionen al momento de llegar allá. Aquí, comment ça marche pour l'inscription? Il faut envoyer les papiers avec combien de temps, etc. Alors, pour les élèves, pour Amerinsa, donc pour les élèves latinos, même pour tout le monde, tout se fait sur Internet. Et avec combien de temps? Alors, pour les élèves, pour entrer en Amerinsa, il y a 2 jurys différents. Il y a un jury en décembre et un en avril. Todo se hace por internet. Hay 2 periodos, uno en diciembre y uno en abril. Alors pourquoi ces 2 jurys? Celui-ci de décembre, c'est plutôt pour les élèves de l'hémisphère sud qui finissent l'année universitaire en décembre. Et pourquoi le jury d'avril? C'est ceux pour qui finissent l'année universitaire au mois de juin. Au Mexique, ils finissent au mois de juin, ils postulent en avril. En Bolivie, ils finissent en décembre, ils postulent en décembre. Au Costa Rica, vous finissez quand? En décembre. Donc pour vous, c'est le jury de décembre. Hay 2 momentos, ¿no? 2 periodos de evaluación de desastre. Estos 2 periodos dependen de la fecha en que terminan los estudios en cada país. En el caso nuestro se termina en diciembre, entonces lo que corresponde es la evaluación del estado de diciembre. Et il faut donc sur Internet candidater à l'INSA. La date de candidature change chaque année, mais c'est début novembre, la fin des candidatures. La presentación de papeles hay que hacerla
al principio de noviembre. Et là, vous envoyez les notes des 2 années précédentes et éventuellement, si vous avez des activités spéciales, des olympiades de chimie, de mathématiques, des choses que vous pensez intéressantes, vous pouvez mettre ces choses dans votre dossier et en décembre, le jury se réunit et dit si vous êtes accepté ou non pour venir en Amerinsa. Tienen que presentar las notas de los 2 últimos años, ¿no? Normalmente de colegio. Estamos hablando de cada primera universidad. Pero se valora bien si ustedes presentan extras, como por ejemplo haber participado en una unidad de matemática, o de química, de física. Todo eso es muy bien valorado. Hay que apuntarlo a la. Et si vous voulez les dates exactes, par exemple pour 2023, oui, vous m'écrivez et je vous enverrai les dates. Como las fechas cambian cada año, dice que para este año en particular, si quisieran tener las fechas exactas, ustedes lo escriben y él se las envía. Et après, les documents officiels, bachillerato, etc., vous les amenez uniquement des originaux quand vous venez à l'INSA. Los documentos originales deben llevarlos al INSA cuando ya lleguen ustedes al INSA. Tanto hablamos de copias, etcétera, pero al momento de llegar hay que llegar al INSA. Tienen que presentar los 2 últimos años de colegio. ¿Cómo es el proceso, digamos, alguien que está actualmente estudiando, alguien que terminó de estudiar ingeniería? Está completamente igual. Está O sea, si estamos hablando de entrar al nivel 0. Si usted tiene un título, eventualmente usted podría optar por un nivel más alto. Hay gente que entra en 3er año y gente que entra al doctorado, pero habría que ver qué requisitos tiene. Es que por aller à l'INSA faire une maestría ou avoir un diplôme d'ingénieur, est-ce que vous acceptez un autre diplôme que de l'INSA? Alors, pour les élèves latinos du Costa Rica, en particulier, ce que je vous conseille, c'est finir votre scolarité dans votre pays, au Costa Rica, et dans ce cas-là, de rentrer en 4e année à l'INSA. En rentrant en 4e année, il vous reste 2 ans à faire, 4 et 5, et à la fin, vous avez le titre d'ingénieur qui donne le master. Donc, il vaut mieux qu'ils finissent, bon, ils ont 4 années ici à faire, hein. Ils finissent leurs 4 années ici, et ils postulent pour rentrer en 4e année à l'INSA. Et c'est l'équivalent d'un master première année. Lo que me dices, en el caso, por ejemplo, ustedes están estudiando ya en la universidad, lo que él recomienda es que terminen el título de bachiller universitario, o sea, los 4 años de universidad, y que entonces opten por entrar al 4º año en el INSA, que sería el nivel de, o sea, para completar 4º y 5º año. Recuerden que son 5 años en total. Entonces, con el título de universidad de acá, podrían optar por entrar allá en un 4º año, hacer 4º y 5º. En este caso, recibirían un diploma de ingeniero que equivale a una maestría. Pour rentrer en Amerinsa en première année, hein, le niveau de français est le niveau A2. Pour rentrer en 4e année, le niveau de français est le B2. Para entrar al primer año, el nivel de francés es A2, es relativamente fácil. Pero para entrar en 4º año, el nivel es B2. Ya eso. Et sinon, pour rentrer en 4e année, les modalités sont similaires. On demande les notes des 2 années précédentes. Et tout se fait sur Internet. Para ir a ese nivel, igual hay que presentar las calificaciones de los 2 últimos años. En este caso serían de universidad. Bueno, la evaluación se hace por expediente. Quiero hacer un comentario respecto a la presentación del prof y que va en sentido de lo que dijo, porque creo
uno de los desafíos que hay dentro de la universidad y que hay como un estigma es cómo usa la matemática dentro de. Muchas veces se pregunta, bueno, entonces, ¿y esto para qué nos va a servir? ¿Verdad? La pregunta que siempre nos hace el estudiante, ¿esto para qué nos va a servir? Me llama la atención el resultado de la encuesta, porque el resultado de la encuesta, al final ellos dicen, déjennos la parte teórica la demostrativa, que él tiene razón, nosotros no hacemos en Costa Rica, ¿verdad? Somos igual que Bolivia y todos los demás países que mencionó, pero, y a pesar de que no la vamos a usar después, déjenla, o sea, déjenla ahí porque eso nos va a ayudar a razonar, a pensar, y todos los fines que él puso ahí, que son fines de la matemática que a veces uno no los ve. Yo me emocioné mucho escuchándolo porque esa es mi formación, digamos, la formación de nosotros es demostrar, y que por supuesto cuando uno llega a dar la clase de ingeniería, eso no existe, ¿verdad? Sino más que todo calcular y calcular. Pero yo creo que también es una forma de darle esa importancia que tiene la matemática dentro de la formación, además de lo que vaya a usar después. Porque la matemática, como él dijo ahí, te da paciencia, ¿cierto? Te hace ser paciente, te hace buscar nuevas soluciones y por supuesto que te hace razonar más, ¿verdad? Ahora, yo le tengo una pregunta para él. ¿Existe diferencia? Digamos, ¿han encontrado diferencia? Cuando en otras escuelas no sé cuál, ¿verdad? Si en otras escuelas no tienen este grado de matemática tan pura, por decirlo así, en otras escuelas, ¿hay diferencia en los ingenieros que se forman al final? ¿Es la matemática lo que hace la diferencia? ¿O es la formación después de los 2 años de ingeniería? Sí, gracias. Lui, il est professeur de mathématiques ici. Il demande il veut savoir si en France, il y a des autres écoles d'ingénieurs qui font la mathématique d'une autre façon, de façon plus calculatoire. Et si à la fin, vous trouvez des différences vraiment entre les différents ingénieurs. Ici, quasiment toutes les écoles d'ingénieurs en France sont publiques, hein, déjà, et le modèle d'enseignement est quasiment partout le même, en école d'ingénieurs. En Francia, prácticamente todas las escuelas de ingeniería, todas las universidades de ingeniería, son estatales y todas usan el mismo modelo. Nous avons la chance d'être une école qui est très très bien classée et donc qui est très demandée, et nous avons honnêtement des très bons étudiants, ce qui nous permet d'aller plus loin dans la théorie. Esto les da mucha fortaleza y eso les permite ir todavía más lejos en la teoría, pero el modelo es el mismo. D'autres écoles d'ingénieurs qui ont des élèves qui ont un niveau académique inférieur vont moins loin, mais le modèle est quasiment partout le même. Casos en que las universidades son más débiles, estudiantes más débiles, esto existe, pero el modelo al que deben atenerse. ¿Será posible formar un buen ingeniero, una matemática que tenemos nosotros? ¿Cuál es su opinión? Poco alto. Il faut savoir si est-ce que avec l'autre modèle, c'est celui qu'on utilise en Amérique, c'est possible de faire un bon ingénieur. Je travaille beaucoup avec le Mexique, qui est quand même le Costa Rica, je ne connais pas. Hein. Je travaille beaucoup avec le Mexique, beaucoup avec le Brésil. Entre autres, au Brésil, ils ont une industrie aéronautique de qualité, donc ils forment des ingénieurs aussi de qualité. Mais avec l'UANL, peut-être traduit, peut-être au fur et à mesure. Trabajamos con Brasil, etcétera. Brasil tiene una industria de aviones, etcétera, de buen nivel. Avec l'UANL, l'Université autonome de Nouvelle-Léon, dont j'ai montré les examens, nous avons fait 2 colloques internationaux sur la formation des mathématiques. Por la Universidad Americana de los materiales, ellos hicieron 2 colloques internacionales. Et à ces colloques, nous avons invité des industriels. Este colloque invitaron a la industria. Il y avait le directeur pour le Mexique de Schneider Electric. En el caso de México estaba el director de una empresa, Schneider Electric, grosse entreprise Schneider una gran empresa mondiale. Et la question a été posée au directeur,
il vaut mieux des ingénieurs français ou des ingénieurs mexicains? La pregunta propuesta directamente a este señor, ¿es mejor trabajar con ingenieros franceses o trabajar con ingenieros mexicanos? Lui, il ne s'est pas prononcé. Il s'est dit, les deux ont vraiment des avantages et des qualités. Par contre, tout ce qui est innovation, ça sera plutôt développé par les ingénieurs français. Él no se pronunció directamente, dice que en ambos casos hay igual calidad, pero que si se trata de invención de cosas nuevas, realmente C'est plus la recherche, innovation était plutôt dans les mains des Français. resultados de investigación, ese tipo de producción, vienen más que todo del modelo. Et j'ai visité Renault, ils sont installés, voitures Renault sont installées à Curitiba au Brésil. J'ai visité l'entreprise, c'est tout dirigé par des ingénieurs brésiliens et ça fonctionne très très bien aussi. Hein. Visitó las fábricas que tiene la Renault en Brasil y dice que los ingenieros brasileños y funciona bien bien. ¿Cuáles son los cursos? Quels sont les cours dans les deux premières années de formation de mathématiques? Le programme de mathématiques, Oui. Alors, si je prends toujours comme comparaison l'UANL, l'université mexicaine, notre programme, il est beaucoup plus petit en France qu'au Mexique. Si él compara con la versión mexicana, la cantidad de cursos es más pequeña en Francia. Mais quels sont les cours? En première année, nous faisons du calcul différent, enfin, l'étude des fonctions réelles de R dans R. El primer año, el curso es el estudio de funciones de variable real con valor real. Donc limite, continuité, dérivée, les théorèmes de dérivation, etc., théorème de Rolle, accroissement fini, etc. Cálculo. Tout ce qui est calcul, calcul intégral à une variable, Cálculo integral en una variable, l'algèbre linéaire, álgebra lineal, on part de zéro, de rien, partiendo de jusqu'à cero, la diagonalisation. llegando hasta la parte de diagonalización. En deuxième année, c'est plutôt basé en analyse sur les fonctions de plusieurs variables, El segundo año es el análisis de funciones en varias variables. calcul différentiel à plusieurs Cálculo variables, de diferencial en varias variables, calcul intégral à plusieurs variables. cálculo integral en varias variables. Et par exemple, au Mexique, en plus, ils font série de Fourier, transformer de Fourier, transformer de Laplace. Ils font beaucoup plus de choses au Mexique, mais qui survolent rapidement parce qu'ils ne font que l'outil. Nous, on en fait moins parce qu'on développe la théorie. En el caso de los mexicanos, ellos hacen muchos otros temas, pero todos lo hacen superficialmente. En cambio, ellos hacen menos, pero de manera más profunda. Y en México hacen, qué sé yo, series de Fourier, transformada de Laplace, etc. Pero de manera superficial. Et si tu veux, La herramienta, ¿no? si tu veux, tu m'envoies un mail, je t'envoie le programme et le polycopier de mathématiques de première et deuxième année. Si tú quieres, escribes y él te manda los libros que ellos utilizan. En première année, il est traduit en espagnol pour les étudiants. Está traducido al español para Gracias. Es el que vamos a ver en Granja Viviana. Conociendo que tienen casos en realidad no, lo hemos intentado. O sea, la Embajada de Francia sí da becas, pero las condiciona a que sean becas de maestría y de doctorado. Y luego también las condiciona a que sean funcionarios de universidades estatales. Entonces eso nos deja bloqueado. En el caso de la nacional, para que usted sea profesor, requiere una maestría. Y habría que ser profesor primero para obtener la beca para la maestría. Empezamos por eso. La beca sí existe, pero hay un conflicto ahí
escuela. Digamos, que no sea profesor. I on demandé comment ça marche les bourses pour les étudiants du pays par rapport aux France en général. Alors, leur ai raconté que l'ambassade de France demande d'abord si sont des bourses pour faire de maestría, de doctorat, mais il demande aussi que ce soit pour des fonctionnaires des universités statales. Alors, les choses ne marchent pas. Parce que pour être déjà professeur, il faut avoir une maîtrise. Par rapport aux bourses, il y a aussi il y a soit en passant par l'ambassade et Campus France qui peut éventuellement trouver des aides financières, mais il y a aussi une autre possibilité. Nous avons un système de bourses à l'INSA, interne à l'INSA, les BFI, bourses des filières internationales. Tu traduis et je continuerai. Se me dice, y esto sí que no lo sé, que en realidad hay dos mecanismos de beca. Un mecanismo de beca es a través de la embajada. No es más o menos que yo les he contado. Pero también hay un sistema de becas propio del INSA, donde hay becas para la filial INSA. Entonces esto no pasa por la embajada. Entonces esos requisitos que yo les conté que no me copiaron, eventualmente no están. Ça c'est pour la première année, ça peut marcher aussi pour la quatrième année. Non, les BFI, les bourses des filières internationales, c'est uniquement sur les 3 premières années, les 2 années d'Amerinsa et la 3e année, uniquement sur des critères sociaux, il n'y a pas de critères académiques, et on peut aider les étudiants jusqu'à 2500 € par an. La beca esa de INSA solo funciona los 3 primeros años y no es por la totalidad, sino que cubre aproximadamente unos 2.000 euros, ¿te acuerdas? De una de INSA el primer año y digamos el primero, sí. Entonces, tienes complicación. Ahora, yo les puedo mencionar, por ejemplo, en ocasiones, la gente aquí de San Isidro, por ejemplo, manda a un muchacho a estudiar a la UCR. Por cierto, en el caso de la UCR, nosotros, en el caso, sí hacíamos la formación a la francesa completamente, o sea, todo demostración, y el cálculo se supone que es trivial. Ni siquiera nos enseñamos. Yo enseñé cálculo la primera vez en la UCR sin haber nunca llevado cálculo. Yo tenía 19 años. Pero la formación era la francesa, era todo demostración, eso era lo que importaba. Caray también conoce esto. Y era igual, ¿verdad? Hacíamos una matemática, se mostraba cosas que no tenían uso en la práctica, ¿verdad? Se habla de mostrar que algo es conexo, que la topología es de tal tipo, etcétera, un espacio es un espacio urbano, o sea, y eso no se come en la realidad. Pero sí hacíamos esa formación y pasaba lo mismo. Cuando uno hablaba con la gente que ya había pasado por esa formación, eso sí, ya tenía que haber pasado. Entonces la defendían a capa y espada. Cuando eran estudiantes se quejaban. Ya todo el tiempo. ¿Todavía pasa? ¿Ah? Todavía pasa. Okay. Bueno, en fin, decíamos con respecto a las becas, pero la situación de becas es un poco complicada. Por eso yo les quería contar, a veces las familias de acá mandan un estudiante a la UCR, pero si usted hace todas las cuentas de lo que gastaron, de alquilarle un departamento al muchacho, de estarlo viendo, de estar que venga a la casa, etc., a la larga gastan lo mismo. Recuerden que Costa Rica es cara. Costa Rica, yo he oído, por ejemplo, gente a la embajada venir y decir que caro Costa Rica. Van a ir al automercado a comprar el pan y todo lo demás, es igual que comprarlo en Suiza o no, es caro. Douglas, en realidad 10.000 euros un año. Estamos hablando menos de 1.000 euros. 1.000 euros al mes. Y 1.000 euros al mes, en realidad. 600.000 colones. Sí, pero es educación del mundo. ¿Verdad? En realidad es barato. Sí, en realidad sí. Entonces, si usted tiene un muchacho que tiene con qué, entonces mandarlo vale mucho la pena porque va a ser un ingeniero para toda Europa. Ellos a veces muestran dónde trabajan sus ingenieros, usted los ve en Austria, en Finlandia, un ingeniero que sale con la maleta bajo el brazo, se la dio. Douglas, el ministerio, el CONICYT, el Consejo Nacional de Ciencia y
da ayudas económicas para eso, específicamente para gente en áreas de ciencia de tecnología. De hecho, da $40,000 por un año, ¿verdad? Entonces, sí hay recursos, en realidad sí hay recursos. Toma en cuenta que en Costa Rica se reduce la gente también, primero interesada en irse por esas áreas y que sean de esa área. En los recursos, en algunos años han incluso hasta... Sí, pero en el caso del CONICYT, yo me reuní con autoridades del CONICYT y también con el ministro de Ciencia y Tecnología en su momento. Estamos tratando de conseguir la catalogación de los científicos. Pero a la larga, todo terminó en que no se puede, sino que ellos retienen las becas para que sean igual a nivel de maestría. Parece que hace unos años pasó un problema grande, que se mandaba un lote de muchachos jóvenes y fue un desastre. Fue un desastre, porque culturalmente también hay un problema, no es solo que la matemática no se ajuste, sino que también culturalmente hay un decalaje, una diferencia en el sentido cultural. Toma en cuenta que en Francia se hacen 6 años de secundaria, no 5 como nosotros. Y en ese año usted madura bastante, la persona cambia bastante en ese año. Entonces el nivel de madurez no es el mismo. Cuando uno manda a un muchacho muy joven, la mayor preocupación tal vez no es la matemática, sino que es la madurez. Que a lo mejor no aguanta, se vuelva lloriqueando. A pesar de que sea muy bueno. Entonces hay un asunto cultural ahí que también es importante. Entonces, el CONICYT, por ejemplo, apuesta por mandarlos cuando ya van a maestría, pues ya no hay de qué preocuparse, ya son viejos, ya los otros que se van a jalar están conscientes, si se la jalaron es porque querían. No hay margen de error. Cosas así. Pero si yo quisiera hacer énfasis, ven bien la diferencia en las matemáticas, como les digo, la UCR hace años, la formación era muy a la francesa, porque nuestros profesores se habían formado en Francia. Entonces ellos venían aquí a demostración. La parte práctica se considera trivial. ¿Sí? He dicho antes de entrar unos años más adelante, no causa mucho conflicto en el estudiante a la hora de seguir un estudio. Yo pienso que sí es difícil. Tiene que ser un tipo, como yo diría, como requete bueno, porque tiene un problema de formación. La mejor situación es tener un muchacho bueno que entre en primer año, porque entonces se va a conectar, todo va a salir bien, partiendo que es muy bueno, ¿verdad? Que le pongan. El problema que plantea Ángel es que usted puede ser muy bueno, pero si llega y no tiene la formación y la cosa va volando, a lo mejor las cosas no salgan bien. Bueno, yo recuerdo un tipo que era director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y yo me acuerdo, él me contaba que él había ido a Alemania a hacer una maestría y cuando él llegó muy orondo, ¿verdad? De la UCR, con su título, y muy bien clasificado, etcétera, llega y entra a una clase y todo el mundo habla de espacios de Vanna y él no sabe de qué están hablando. Pero perfecto ignorante. Entonces se te cae todo aquello de que vos eras muy bueno, etcétera. Me explico, porque no es lo mismo ser muy bueno, tener un muy buen potencial y tener ya el conocimiento que se requiere. Entonces a la pregunta que hace Ángelo es muy buena, ¿verdad? O sea, uno siendo muy bueno puede fracasar por la diferencia de formación. Entonces sería valioso, por ejemplo, antes de mandar a un muchacho muy bueno, meterlo a hacer cursos de nivelación. Por ejemplo, en la UCR usted puede hacer cursos de nivelación en matemática. Ellos hacen una maestría en matemática aplicada que tiene muy buen nivel. Ya con eso usted puede irse más tranquilo, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque lo contrario, arriesgamos a quemar. Ya digan que no sé si pueden poner la diapositiva de la evaluación. ¿Cuál evaluación? ¿La francesa? La francesa. Es que encontré la evaluación francesa. Que tú vas a mostrar esa perspectiva. Ça, c'est une évaluation sur 3 heures et c'est
un problème parmi les... Il y avait 3 exercices, hein, ça c'est un problème dessus. Environ 1h30 pour le faire. Esta es la evaluación de 3 horas, consta 3 ejercicios. Para este tiene aproximadamente 1 hora. Bueno, en la Et otra. ça, c'est des évaluations plus courtes. Esta es más pequeña, de hora y media. No, lo que me llamaba la atención era la caja en decimal. Está en decimales. Decía que la ejercicio 5. Ah, ejercicio 5.5. Pues, C'est sur 20 points. Hein. sobre 20 puntos. Ah, ya. Era como, ¿cuánto le asignaban cada ejercicio? También vale la pena decir, en la evaluación francesa, la escala no es lineal, es exponencial. Entonces, por ejemplo, se califica sobre 20 puntos. Yo me acuerdo con mis hijos me llegaban a la casa con un 11, un 2, 3. Yo me preocupaba, yo pensaba en escala lineal, ¿verdad? Y los franceses dicen que, a ver si me acuerdo bien, dicen algo así como que el 11 es muy bueno, el 16 es excelente y el 20 es para Dios. No se supone que alguien lo vaya. ¿Ya cumplí? Non, vas-y. Ya raconté la histoire que la escala, la calification au collège, c'est plutôt exponentiel. Il y a quelqu'un qui dit, oui, pour nous c'est linéaire. Il y avait quelqu'un qui dit que 16 c'est pour le professeur et 20 c'est pour Dieu. D'accord, Quelque chose comme ça. Bien. ¿Qué más? Fíjense que, perdón. ¿Cómo funciona el sistema de selección para entrar a la universidad? Es por expediente. Bueno, Es lo que tiene indicadores que toman en cuenta. sí. Louis, il veut savoir comment ça marche la sélection. Vous savez les dossiers, qu'est-ce que fait un dossier mieux que l'autre? Alors, ici, hein, pour la sélection pour entrer en Amerinsa, cela se fait de la façon suivante. Donc, nous recevons les notes des 2 années précédentes. La selección funciona de esta manera. Ellos reciben las notas de los 2 últimos años. Il y a une personne qui est chargée d'un pays. Par exemple, moi, je suis chargé pour la Bolivie. Hay una persona encargada por cada país. Por ejemplo, él está encargado de Bolivia. Je reçois tous les dossiers de la Bolivie. Él recibe todos los expedientes de Bolivia. Je sais que tel collegio met des notes trop faciles. Et là, je serai très exigeant sur les notes. Et je sais que tel collegio est très difficile. Et en fonction de l'établissement d'origine, je regarde les notes et je donne un avis favorable ou défavorable. Él conoce un poco los colegios de Bolivia. Entonces él puede ver cuando un colegio da notas muy buenas muy fácilmente. Mientras que conoce otros colegios en Bolivia también que son mucho más exigentes. Entonces él evalúa cuando son notas de un colegio fácil, entonces él es mucho más exigente, ¿de acuerdo? Que cuando evalúa un colegio difícil. Las notas obviamente son más significativas. ¿Está bien, verdad? Y a la larga él entonces da su opinión sobre cuál estudiante es un buen candidato y cuál no. Vale la pena decir que en Francia el profesor tiene gran autoridad. O sea, usted puede haber ganado los números, ¿verdad? Y el profesor, si él dice no pasa, no pasa. No existe esa idea de que papi llega a preguntar. No. Sí, pues la autoridad del profesor es así. Bueno, tanto es así, por ejemplo, cuando usted vaya a hacer un doctorado a Francia y hay un profesor que dice, él me sirve, me lo llevo, entonces todo lo demás se resuelve. O sea, todo el aparato de la universidad debe resolver porque el professeur opine que fulano va a. Puis après, enfin, juste pour finir, tous les dossiers qui ont un avis favorable sont examinés dans un jury et en fonction du nombre de places, c'est le jury qui regarde par rapport à l'avis du chargé du pays.
Al final, cuando ya todos los expedientes han sido evaluados, etcétera, se reúne un jurado y el jurado ve la totalidad de expedientes y las opiniones que han dado los profesores. La opinión. Y entonces ellos deciden en función de cuántas plazas hay disponibles, etcétera, con quiénes se quedan. Ellos digan eso. Sabiendo que cada caso es individual y cada uno puede ser diferente, ¿qué tanto los que vienen de aquí o de América y van para Francia a estudiar, qué tanto logran acoplarse y salir adelante y poder lograrlo? ¿O ese porcentaje, digamos, qué tanto logran? Y Para mí, se ve que son más certezas. Quelle est la quantité d'élèves qui vont avoir une réussite. Alors, Ou bien l'échec. à la fin de la première année, il y a environ 10% d'échecs. En el primer año hay un 10% de fracaso. Et après, dans les années qui suivent, il n'y a pratiquement plus d'échecs pour raisons académiques. Eso es el primer año, es el año difícil. Después de eso, en los años que siguen, ya prácticamente no hay fracasos, por lo menos no por razones académicas. Siempre puede pasar que a alguien le pasó algo en la familia y tiene que venirse, pero por razones académicas no, eso se resuelve el primer año. No, es el porcentaje general. Sí. ¿Sí? ¿Qué Está bien, es un buen punto. Il dit que parmi les 10% de la paparazzare des latinos. Ah non, ici, c'est 10% français, latino, tout confondu. Hein. Oui, mais Ya. si malheureusement c'est 10% de latinos, non. Non, alors, non, il y a le même il y a un peu plus de pourcentage de latinos qui sont en échec, mais les latinos ils peuvent redoubler, tandis qu'un français ne peut pas redoubler. Dice que ciertamente el porcentaje de falla latinos es superior a otros. Bueno, pero no es del 10%. Pero por otra parte, la buena noticia es que a los latinos se les permite fracasar el primer año y volver a intentarlo. Los franceses no. Los franceses, si fracasan el primer año, están fuera. ¿Me explico bien? Muchachos, ¿me escucharon bien? Fíjense que todo este evento, todo este asunto es un poco para subir los espíritus, para subir los deseos. Hay que soñar alto, hay que tener metas altas, ¿de acuerdo? La gran meta que ustedes tienen es la juventud. Mira que todavía pueden soñar. Se esfuerzan, puede pasar. ¿Sí? Un comentario, entonces, tal vez sí valdría la pena que para el universitario, valdría la pena que directamente yo te digo que era puro universitario, el shock cultural y Sí. todavía no hay. Sí. No, cuando yo decía que había un riesgo de que los mandáramos y fracasaran, siendo bueno, o sea que yo usé el término de que se quemaran, me refería a los que entraran a cuarto año. Bueno, porque a cuarto año tienen el problema de que no recibieron la matemática que deberían haber recibido. Entonces son esos los que tienen un riesgo fuerte, digámoslo así. Pero los que van a primer año no, los que van a primer año van a recibir la formación desde el principio, van a recibir la misma formación que todos los demás. Entonces yo pienso que es la situación ideal desde el punto de vista académico. Ahora, está el otro punto de vista, que es el punto de vista psicológico. Que desde el punto de vista psicológico, que van más jóvenes de la cuenta. ¿Me explico? Y entonces tal vez les dé el ataque porque les falta la mamá, el papá. Es otra situación a tomar en cuenta por la familia. El francés se puede resolver, cualquiera aprende francés si se da el tiempo, ¿de acuerdo? Pero esas otras cosas debe decidirle a la familia, ¿verdad? Si están suficientemente bien como para que se vayan a vivir solos, etcétera, todo lo que
significa. Vivir solo no solo es hacerse la comida, es tener, digamos, facetas de vida que no han vivido, que ya están disponibles de un pronto y usted está fuera de casa. Entonces, yo pienso que ahí hay algo que tomar en cuenta. Pero ciertamente, desde el punto de vista académico, estrictamente académico, yo pienso que lo mejor es entrar a primer año. ¿Sí? Ah, est-ce que tu sais s'il y a des costariciens à l'INSA maintenant? Wow. Il y a très peu de costariciens, malheureusement, mais je peux me renseigner pour vous dire le nombre exact de costariciens qu'il y a. Actuellement, nous sommes en vacances en France, mais dès la rentrée, je pourrais faire suivre le nombre de costariciens, mais c'est très très peu. Así que son muy pocos, que usted sabe que son muy pocos. En este momento no puede averiguar exactamente cuántos son porque el INSA está cerrado, está en periodo de vacaciones, pero que si te mantienes en contacto, él te puede mandar la información precisa. J'enseigne en Amerinsa depuis la création, depuis 2000. Des costariciens en Amerinsa, il y a entre 0 et 2 par an maximum. Pour indication, en Bolivie, il y en a entre 4 à 12. C'est des pays de taille à peu près similaire. Hein, pardon? Dans le sens du territoire. Oui, même population, enfin ça se ressemble à peu près. Et il y a très peu de costariciens pour le moment. Et après, en master et doctorat, je ne sais pas. Así que, bueno, Bolivia y Costa Rica son comparables en cuanto a volumen, pero que desde que esto empezó, él está desde que esto empezó, en Costa Rica hay en el orden de 0 a 2 por año. Mientras en Bolivia hay de 4 a 2 por año. Ya hay un antecedente más extenso. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour le moment, nous n'avons pas de coopération entre l'INSA et les universités costariciennes. Et un des objectifs de ma venue, outre de discuter sur les mathématiques, c'est essayer de voir des coopérations. Hein. La direction de l'INSA m'a chargé de cela. Así que parte del interés del viaje, y es un encargo de la administración del INSA, es ver si es posible establecer mecanismos de cooperación. En este momento no hay, ¿verdad? Pero parte de su misión es tratar de ver si es posible establecer mecanismos de cooperación con las universidades. Et si je peux me permettre, c'est pas très très poli, mais je suis un peu fatigué, hein, et c'est bientôt l'heure. S'il y a une dernière question, et après nous devrons nous arrêter. Ya estamos a tiempo porque tenemos que salir de viaje. Aquí la dura toda la semana. Il y a 8 heures de décalage horaire. Y él tiene 8 horas de diferencia de horario. C'est minuit. Hein. Sí. Y lleva, bueno, ha sido. Si hay una última pregunta. Bon. Ah, merci beaucoup à vous et à la direction d'Alauna. Gracias. Gracias.